está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo eres Jesús. Queremos honrarte, Padre, porque tuya es la honra, la gloria, Señor. Gracias, papito lindo. Llénanos de fuerzas y seguimos pidiendo por Ocosingo, Chiapas y México, que hoy es un día de elecciones, Señor. Por favor, te ruego, amado Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, danos la paz, Padre, por favor. Que Ocosingo permanezca en paz, Chiapas tenga paz, México, Señor, tenga paz. Por favor, te lo ruego. Toma control, Señor, para que todo permanezca, Señor, o todo suceda, todo transcurra en paz. Por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, maravilloso Espíritu Santo. Amén. Puede tomar lugar ahora, amado hermano. Les comentaba hace un momento, amada iglesia del Señor, ya contayale el distinto no sé qué hermano tac. Vaya el vuelta las cambeticte, tatic Dios, cajual colta yagón, cajual naboño alijua, cajual colta yagón, porque más cuchis col ini aschihotic. Muchas veces le decimos a nuestro Dios: Señor, ayúdame, socorro, ya no aguanto, ya no soporto, ya no resisto. Le hemos dicho a nuestro Dios. Y el Señor tan bueno ha derramado su gracia con nosotros de alguna o de otra forma. Le hemos visto su gloria, yo en especial, amado hermano, y hace rato que estaba allá en el rincón, recordaba, amado hermano, y necesito a Francisco Junior aquí, recordaba, amado hermano, en tiempos atrás, andaba lejos del Señor, perdido, haciendo lo que el cuerpo quería, y me casé. Y fruto de esa boda nace aquel. Te necesito aquí no para producción. Ahorita olvídate de producción por un momento. Nace un hijo, el fruto de ese matrimonio nace este niño. Y cuando nace este niño, y lo recordaba con mi esposa hoy en la mañana, amado hermano, se me enferma de gravedad. Fui a los médicos, gasté lo que pude gastar, no es que tenga mucho dinero, sino que me endeudé. Por la desesperación de que mi hijo se me estaba muriendo, y yo quería ver que sano a mi hijo, como todos los que ya somos papás. Cuando se nos enferman nuestros pequeños, queremos hacer todo, o estamos dispuestos a hacer todo para con tal de ver sano a la familia, a los hijos, a la esposa. Pero tristemente le digo, no fue así. No encontré solución en los médicos, que bendigo a los médicos porque son una enorme bendición que Dios nos ha puesto aquí en este mundo. Pero hay cosas, amados hermanos, que ellos no logran o no le encuentran, porque pues, no le encuentran. Y recuerdo, amado hermano, y en esa desesperación, mi esposa me lo recordaba hoy, acudimos con los brujos. No presumo, pero lo tengo que testificar o lo tengo que decir, que yo llegué a visitar 3, 4 brujos a la vez, con tal de que me ayuden a que mi hijo volviera a su salud, o que estuviera bien, a mi hijo lo pudiera ver corriendo para aquí, para allá. Y le digo, nada sucedió. Solo me endeudaba, solo se empeoraba la situación, y ya que estaba enfermo él, se enferma mi esposa, y entonces ya tenía yo dos enfermos en casa, y en mi desesperación dije yo, no, esto ya no puede seguir así. Y recuerdo un tiempo, y bendigo a mi hermano, él no está por hoy, pero bendigo a un hermano que se congrega en esta casa y que me visitó y me dijo, ¿sabe qué?
vas a ver la gloria de Dios, pero tenés que regresar a los pies del Señor. Tenés que venir a los pies del Señor y pedirle perdón a Dios, me dijo. Y recuerdo ese momento, amado hermano, de que para mí fue algo, híjole, pero después de todo lo que hice, da pena, es vergonzoso lo que he hecho y irme a la presencia del Señor. Pero me dijo, ¿quieres ver la gloria de Dios? La única manera es que aceptes a Cristo y le pidas perdón por todo lo que tú has hecho y vas a ver lo que hará Dios contigo. Porque ¿sabe qué, amado hermano? Este niño, bueno, era niño, se me estaba muriendo. Y cuánta cosa no hice, amado hermano. Los brujos me decían, abramos un agujero en medio de tu casa y metámosle pollo, metámosle cuánta cosa. Hice todo lo que me decían, amado hermano. Llegó un momento, amado hermano, en que mi hijo le limaban las uñas, el polvito de las uñas lo usaban para... No fue así. Se hizo tal como dijeron y nada sucedió. Pero cuando, amado hermano, cuando el hermano me habló, y yo sé que el Señor lo envió, me habló y vine a los pies del Señor, aquí en esta casa, miramos la gloria de Dios. Empecé a ver un cambio hacia mi esposa, un cambio a la vida, a la salud de mi hijo, y solo quedaba con el pie, pero caminaba como pato. Algunos ya lo saben, el testimonio de este muchacho, camina como pato porque tenía sus pies así y lo llevaba con los ortopédicos y me decían cuánta cosa, metámosle zapatos así y etcétera, etcétera. Hice lo que pude. Y llegó un momento a decirme, ¿sabe que no logramos enderezarle los pies? Entonces lo que queda es meterle unos fierros hasta la cintura y así para poder ayudar a caminar, porque no podía ni caminar, no podía ni sentarse, no podía ni andar porque se iba de trompa o se iba para atrás. Y también un médico me decía, su cabeza del niño está exagerado, está creciendo fuera de lo normal, es necesario hacerle una operación, me decían. Y en ese entonces, amado hermano, salió una invitación de unos hermanos que no los conocía, los conocimos por internet, en persona no los conocíamos, pero nos invitó a San Cristóbal. Y en ese evento, amado hermano, y me dice el apóstol, ¿sabe qué? Yo sé a qué veniste, me decía. Pero ¿cómo lo supo? Dije yo, si no le he platicado solamente por internet. Yo le dije que tengo necesidades, pero no le he explicado a detalles cómo estaba mi asunto. Pero como Dios es Dios, entonces dice el apóstol, ¿sabe qué pasa para acá? Y ponenle aquí el niño, me dijo. Y nada más vi que le ponen así el pie. El apóstol le puso el pie sobre los pies de mi hijo porque era pequeño en ese entonces. Y dije, yo quiero que oren por él, más no que le planchen, terminen de planchar los pies torcidos. Y de ahí estaba orando, ministrando el apóstol, ministrando ahí en la actividad. Y ya después me dijo, quítale los zapatos, quítale el calcetín. Y yo, incrédulo, amado hermano, le quito el calcetín. Y yo vi, sigue igual. Pero, amado hermano, después de esa actividad, después de lo que sucedió aquí en esta casa y la actividad de allá, miré, amado hermano, que mi hijo empezó a caminar. Ahora no digo que corre como Superman, pero ya corre. No digo que qué barbaridad mi hijo, pero pues el Señor ha hecho cosas maravillosas en su vida, amado hermano, y entonces esas cosas tal vez se me estaba pasando. Tal vez se me estaba olvidando lo que Dios ha hecho sobre este muchacho y tal vez pueda ser que por eso el Señor me los ha estado tocando punto por punto esa parte, amado hermano. Pero yo no sé si usted cómo está. Si usted trae una necesidad grande, permíteme decirte, yo no sé si sea más grande tu necesidad a como mi necesidad fue en ese entonces, al mirar que mi hijo se me estaba muriendo, al mirar que mi esposa estaba tirada en cama y se estaba muriendo. Yo no sé si es más grande tu necesidad, pero lo único que te sé decir es que si tú le pones delante del Señor esa necesidad, del Señor va a obrar. Lo único que te sé decir es que tenemos a un Dios vivo, es que si le traemos la necesidad delante de Él, Él va a obrar en cualquier momento y mirarás la gloria de Dios. Pero si una cosa sí te pido, que no seas como yo, que no se te vaya a olvidar a ti el agradecerle al quien te ha de ayudar. Séntate vos. Gracias. Era niño, pero ahorita ya yo lo voy a mirar así, porque para la edad que va, creo que va a crecer unos centímetros más. Entonces, amado hermano, este muchacho estuvo a punto de perderlo. Recuerdo que ya cuando ya no quería nada con los brujos, uno de los brujos me dijo, bueno, o sea que ya no quieres estar con nosotros, me dijo.
Vamos a ver quién vive. Recuerdo que me dijo, tu Dios o mi Dios, me dijo, a la grigió. Pero como yo ya había aceptado, reconciliado con el Señor, entonces dije, no puede ser maldito. La única palabra que a mí lo tenía en mi mente era, no puede ser maldito lo que Dios bendijo, dije entre mi defensa. Y me dijo, vamos a ver cuántos días va a vivir tu hijo. Si vive, tu Dios vive, me dijo. Pero si se muere, es que mi Dios vive, dijo aquella. Era una mujer. Pero ¿sabe qué, amado hermano? Usted es testigo de dónde está. Eso estoy hablando de cuando tenía sus 3, 4 años y ahora tiene sus 15. Para la gloria de Dios vive. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que aquella que me dijo, ahora esa señora ha aceptado también al Señor. Pero ¿cómo? Tal vez usted dirá, aceptó al Señor. Yo tampoco sé cómo fue el proceso, cosa que no me interesa tanto saber, pero lo único que te sé decir es que era bruja. Y ahora sé que ha aceptado al Señor. ¿Cómo habrá sido? Solo Dios sabe. Pero amado hermano, Dios es bueno. Te Dios que hermano tak lombay el yutziliotan, lombay escuchuliotan, más nada te meja, más muk te ha necesidad a te bitig necesidad te jonta hich tiempo tale. Te créeme ay ta chamel te kiname pak al tawayeval y chamishile la que hermano tak blachlahin te tak emak al hu ta mahanel porque ni siquiera hay cuna te tak en la mahan tak en la kak ta posta y él te kiname te créeme porque ya ante ya escolike. Pero mawa juta posta y el amado hermano, las kichika bajeltas, toholte, sacaba el etiquete, mach, excusa guanik ateta, tomutete, yashuela guanik ateta, jamale, contas, pase la mini amado hermano, pero mawa leku te ya te kiname, te quereme. Hato kalalte, tú hermano, la yalbon, yashleku va, tachamel, tayutila, hato te me susta, tayok te Dios es chiscolal. Ese tontalel más caña está lonta templo porque ya no te vina te las pasticlanta a la hich tiempo amado hermano pero al talón las copo manik Dios te algo anejetique Dios la yakta ile yutziliotan Dios la yakta ile escuchuliotan Dios la leco las leco te monta chamel te kiname y Dios las leco te monta chamel te quereme kichash anima te biti pech porque igual ay te yakane o más na yale el tatzel talek hich biti tut pech te biti tut lech la hanash behen te me ashbehen che paso yashbut kibael o de frente o para atrás. Mayo gip te yoxcabe. No se me olvida a mí que un día fuimos a Rancho Alegre, fueron los primeros, ¿cómo le diré? En ese entonces en la iglesia de allá de Rancho Alegre hicieron una actividad. Y nos fuimos como iglesia y los jóvenes después de la actividad del Señor, del culto, del servicio y se les antojó jugar su fútbol y ahí estaban, reta dicen como todos la chaviza dijeran, reta, bueno, echaron reta y mi hijo al mirar que los otros muchachos corrían para arriba, para abajo, también bueno, no es que intentaba, ya empezaba a correr porque ya en ese entonces el Señor había hecho las maravillas sobre su vida. Y nada más miraba yo, este es mi hijo que caminaba como pato y mira cómo va, ay, shot la gente, ya canta animales, pero ya animales llamado hermano. Yo nada más de mi corazón lloraba cuando miraba a mi hijo que corría atrás de los chavos, porque ni siquiera atrás del balón, porque no podía, pues todavía era. Corría atrás de los demás, pero ya quería jugar, pero porque también ya sus pies ya le permitía. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué hermano tak? Mahna te bingilel te hago colta ahora ini. Mahna bins vigil, mahna bins mukul, pero que no se te olvide, amada iglesia del Señor, que tenés a un Dios vivo. Que no se nos olvide, amado hermano, que tenemos a un Dios poderoso. Hace 8 días, digo, no es que no traiga tema, ahí está el tema. Pero el hermano Toñito tiene la culpa. Me lo recordó allá, hermano Fran, ya toda la nashi. Te talón tastojolte Dios, yo no podía caminar, sí. De verdad, el hermano Toñito, más pasias vena. Hay problemas, litas, cadera, ta cintura, más esta cotante, de pastor Abraham de la Cruz, en ese entonces, las calvetic, pastor, hermano, está viniendo a congregarse, pero viene mal. Su cintura no le ayuda, no puede caminar, andaba con un palito para apoyarse. El hermano Toño me lo recordó, era allá.
Y oró el pastor Abraham y el hermano Toñito recordaba, ya vino ya te las postas y donde cajualtique. Hay un ahora en el chiste nace ma hay un ishli ishi. Porque lila kilbe yu el te Dios eshi. Lila kilbe yu tsilio tante cajualtique hay un ishli ilia kaiskop cajualtique ishi. El hermano Toñito, enfermo en la cintura, en ese entonces oró el pastor Abraham y el Señor hizo la obra, lo sanó el hermano y ahora, antes de que hubiese cultos en Celtal, venía. ¿Entiende español? Mauk. Pero ahí venía y dice que le gustaba venir. Y ahora que está en Celtal dice que, ay hermano, malek atescube, pero ahorita woco y al Dios chilek ayonish. Hace un jabil si la está con chameli, pero las comunicas de Dios es le cubonchi. Ese es el Dios de quien estamos hablando, amado hermano. Ese es el Dios a quien le cantamos. Ese es el Dios a quien le servimos. Ese es el Dios, amado hermano, de quien le estamos testificando, porque de verdad, hermano, tal vez hay muchos hermanos o amigos que nos están viendo vía Facebook que están desesperados por alguna enfermedad, por alguna situación, por alguna necesidad fuerte en tu vida, pero permíteme decirte que la solución es Cristo. Así como un día me dijeron a mí, la solución es Cristo, no es el brujo, no es estar en otro lado, sino que la solución es venir a los pies del Señor, pedirle perdón a Dios por todo lo que hayamos hecho y de ahí seguir para adelante en las cosas de Dios y el Señor ha de obrar en tu vida. Habemos muchos aquí, gracias a Dios, habemos muchos porque hoy es día de elecciones, están muchos hermanos allá votando, gloria a Dios, y yo sé que se van a integrar en cuanto vayan saliendo y otros se van conforme vayan saliendo, pero lo importante, amados hermanos, es que habemos muchos de aquí que podemos dar testimonio. Cuando el Señor me estaba hablando allá en el rinconcito, volteaba a mirar de los hermanos que supe o que estuve ahí cuando sufrieron. Y amado hermano, ¿qué le puedo decir? Aquí tengo uno enfrente, dijeran mi amado pastor. Estábamos en un servicio y viene una hermana, ¿sabes qué, hermano Fran? Llorando entre lágrimas y me dice, ¿qué pasó, hermana? Le digo yo, se nos iba a morir el hermano, me dijo. ¿Y qué le pasó? Dije yo. Yo queriéndome informar también, pues, o sea, soy un poco informativo. Pero como no había pastoras, es que mi deber era enterarme de lo que le pasaba a la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué le pasó? Me dicen, es que se fueron al río un tal hermano, que no diré nombre por respeto, salvo que él quiera testificar. Y se estaba ahogando, dice. Y entraron algunos otros ahí que estaban y lo sacaron. ¿Y cómo fue? Digo yo, si me va a contar, cuénteme todo, le decía yo. Así fue, hermano, me dicen, pero gloria a Dios, revivió el hermano. Y llorando, ¿por qué? ¿Por qué lloraba la hermana? Porque ese muchacho que de quien estamos hablando es muy amado por esa familia y por nosotros, por supuesto. Lloraba la hermanita, es que el hermano se nos iba a morir. Pero el Señor le dio otra oportunidad, porque dice él, ya lo hemos cuestionado, a ver, testifica, le decimos. Y dice, sí, es que me fui. Lo único que sé es que dije, ya me morí. Y dice que cuando lo sacaron ya no se acordaba y ya vino a reaccionar. Sabe cuánto tiempo había pasado, ya lo tenían tendido ahí. Dice que ahí estaba rodeado de gente y saber qué sucedió. Pero el asunto es de que el Señor obró en la vida de nuestro hermanito. Y entonces, amado hermano, yo no sé cuál sea tu circunstancia en estos momentos. Yo no sé, más nada, Bingilel te jagó cole, amada hermana, hermano. Hay chamel, ahí va el problema, ahí va el melo, tantas, a tojol. Hermano, te espochile o te solución yo te necesidad de hasta tojol Cristo. Hay otro hermano aquí que no mencionaré nombre porque yo sé que es un hermano tímido. Pero un día el Señor va a testificar con sus propios, con su propio testimonio dará. Pero mientras me toca a mí, se enfermó mi hermano. Y como lo quiero mucho como hermano en Cristo y lo quiero mucho ¿cómo le diré? Nos hemos encariñado mucho con él, con su amada esposa y familia. Y cuando se me enferma, me tocó que voltear con él buscando auxilio en los hospitales porque lo veía muy mal.
Y nos toca que ir hasta San Cristóbal, de ahí no lo atendieron y miraba a mi hermano, ya no puedo, me decía, ya no puedo. Pero lo miraba pero mal, lo que se dice mal. Y nos turnaron a Tuxtla, lo internaron, y yo allá atrás del hospital, su amada esposa dentro, porque no permitían entrar más personas. Desesperado andábamos para saber qué va a suceder con el hermano, porque sí, de verdad se puso mal. Mal lo que se dice mal, él se despedía y todo. Pero amado hermano, la gloria es para el Señor. Y ahí está sentado en medio de ustedes. Ahí está sentado el hermanito. Y entonces, amado hermano, Dios lombay el yutzillo tan que hermano tak. Dios lombay es kushulio tanta tojolita tojoltik. De Dios te yakalebetix órale que hermano tak kushul. Y entonces te me colta yo te hermano te yashchamish aje. Te me colta yo te hermano te mawa ya yichishik ta yetalja aje. Te me las colta yo te jon que hermano tak te yashchamish te kiname yashchamish te kereme. Y a pesar de la condición en que estaba yo, en que me encontraba yo, el Señor hizo misericordia sobre mi vida. Yo sé que al igual para usted lo hará. Pero tenemos que venir. Quiero, amado hermano, rápidamente, a ver si no es que, lo voy a leer. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era extranjero o samaritano. La juntul te machalas kan kolta yele. Pero te tas la juntul le, amado hermano, tul shanish te macha julta yotan anja inte leko bonista chamele. Yaskan halve llegó colte macha las posta yone, yaskan halve llegó colte macha las colta yone, tals quejan basta taliok y la yich tamuk shites copte diose. Hay un las calte nashe, bingile te hago cole. Muk hermano. Pero dile a tu problema, ayayali, halve ya te hago cole, te jamás muk te a Dios te achuneje. Calveitic te hago coltique, te necesidad que amado hermano, que te jamás muk te Dios te cayo te betic chuls vigile. Pendiente ahí está todo el amado hermano, te la guay te profecía te nace la agualish te mashuishe la agualish te yashamatishi aguay abaje pero li ayonishi nich anachi te cajualtique y te mesnich anat Dios amado hermano bin mawayashuya yabate Dios agune. Hay un dicho amado hermano más yo no sé por qué me está llevando ahí el Señor, pero pues bueno, el Señor sabe. Hanas te viñas caña acaba tan amado hermano, mames ay ta hago tante Dios te lombay el yutzil yo tanete escucho yo tan ay ta tojole. Mames ay ta hago tante Dios te vinas paz bata ta tojole amado hermano. ¿En qué te ha bendecido Dios? ¿De qué manera le has visto la gloria de Dios? En tu vida tal vez, en tu trabajo, en tu casa como matrimonio o en tu familia como entre hermanos y padres, ¿verdad? Yo no lo sé. Pero lo único que sí, amado hermano, es que seamos como este hombre. Vino a los pies del Señor, se postró en tierra delante del Señor y lo adoró. Le exaltó, le glorificó. Hay una amada hermano, una vez más te hasta Facebook y radio. Y acá el dictador ahí ni que hermano tak. Hay agua col. Lejata colta yeltas tojol te diose. Cana colta yeltas tojol Dios. No importa, Vince Vigil te hago cole, hay chamel, problema, utzinel, lavanel, contrajinel, no importa. La tastojo Dios, aveats, cuenta in Dios te hago cole, y acawil beyutzilal te cajo altique. Y acawil beyutzilio tan te tatic Dios te no cale beltix coblale, porque jajun Dios te cuchule, jajun Dios te allá iba te jacope, jajun Dios, amado hermano, te layal, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, te shije. Yo sí sorprendido, hermano, de verdad. Sorprendido lo que Dios está haciendo. Pero lo único que te sé decir es que Dios es bueno. Lomlek de Dios es hermano tak. Lomlek de Dios es lombay yutzilio tan.
Así es que, amado hermano, si alguien se ha sentido que es despreciado, si alguien se ha sentido que el enemigo le ha hecho sentir, no vales nada, no sirves para nada, eres esto y lo otro, permíteme decirte que vales la sangre de Cristo. Por ti Cristo vino y ofreció su vida en la cruz, entregó su vida en la cruz, aceptó morir en la cruz por amor a ti, por amor a mí. Así es que si el enemigo te ha hecho sentirte de menos, hermano, hermana, yo te invito a que vengas a los pies del Señor y recuperemos el valor que Cristo ha dado, nos ha regalado en la cruz del Calvario. Que vengamos y nos reconciliemos con aquel que, amado hermano, en la condición en que tú te encuentres, así como en la condición en que andaba yo, me mandó un hijo de él a hablarme. ¿Sabes qué? Va a sanar tu hijo, va a sanar tu esposa, vas a salir de este problema que tú estás atravesando, pero tienes que acercarte a los pies del Señor. Tienes que rendirte a los pies del Señor. Entonces, amado hermano, si usted atraviesa alguna circunstancia similar a lo que vive o peor que lo que yo viví, te invito a que hagas lo mismo, a que te acerques a los pies del Señor, a que aceptes al Señor primeramente y le pidamos perdón a Dios y veremos la gloria del Señor. Ese canto que nos ha bendecido de los hermanos de San Francisco y por supuesto también del abuelo, nuestro apóstol Sergio. No te he dicho que sí, ¿sí? Creyeres verás la gloria de Dios. De verdad, hermanos, Dios nos ama. Dios te ama. No importa la condición ahora ini, pero pero ya hermano te ya chaspan porque no pomestaliste Cristo. Es necesario que nos alistemos, que nos preparemos, amado hermano. Uno, quiero que entiendas, Cristo te ama, o Dios te ama pues. Dios te ama, por eso entregó su Hijo en la cruz del Calvario por amor a ti. Pero también tenemos que aceptarlo a Él, invitarlo a Él en nuestro corazón, porque viene pronto, amado hermano. Los tiempos en que estamos viviendo son tiempos de gracia, son tiempos, amado hermano, en que ya tenemos que apurarnos para alistar, porque la venida de nuestro amado está pronto. Si quieres ir con Él, es necesario que aceptemos al Señor. Y hoy va a haber una actividad después del segundo servicio, nos han anunciado, amado hermano, porque los tiempos son tiempos difíciles, amado hermano. Es tiempo de irse preparando día a día, amado hermano, para ese encuentro con nuestro Dios, porque vemos todo lo que sucede a nuestro alrededor, todo marca que son señales de que Cristo viene pronto. Hermano, te me mato bahuicos Dios tahawotan, te me mato bahawalos tahue, te Dios te ahuic tawotan, te Dios es llora hilme ishkermano tak. Es necesario ishkermano tak, porque te me mao quema mehauk te ashtalte Cristo y ma bahuicos tawotana o volmehwastik. Si aún no nos hemos reconciliado con Dios o no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tenemos que hacerlo ya, amado hermano. Y me quedó bien claro lo que me enseñó mi amado pastor. No digas el día que deje de hacer cosas malas iré a la iglesia. Ven en la condición en que estás. El Señor te irá mostrando las cosas malas en que estás y poco a poco lo irás dejando. Pero si vas a esperar que un día lo dejes de hacer, no quiero decepcionarte, pero nunca lo vas a lograr. Porque con tus fuerzas no se logra. Es mejor venir en la condición en que se encuentra uno, porque yo así lo hice. Me llamaron los hermanos y ven, me dijo, pero le digo, apenado andaba por las cosas que hice. Pero el Señor en el trayecto me ha ido moldeando y me sigue moldeando día a día. Dios me ascolta yo tique. Dios ascolta yesh, hermano tak. Y para todos los que hemos visto la gloria de Dios, sigamos agradeciéndole a Dios por esa misericordia, por esa bendición que nos ha permitido ver. Si tú has sido sanado por el Señor, agradécele. Si has mirado la gloria del Señor en cuanto a que te enviaron provisión, agradécele al Señor. Si has estado metido en problemas y de repente el Señor te sacó de ahí, agradécele al Señor. Hermano, yo no he visto ninguna de esas. Con el simple hecho de que vives, respiras, que tienes tu esposa, tu esposo, que tienes tus padres o tienes tus hijos, suficiente motivo como para ser agradecido con Dios. Yo te invito a que en esta hora nos pongamos todos sobre nuestros pies y le agradezcamos a Dios
por la oportunidad que nos da, amado hermano. Pero si tú vienes triste, si tú tienes necesidad hoy, no dudes en ponerle al Señor, delante del Señor, esas tus necesidades. Dile: Señor, como lo dijo los leprosos, ten misericordia de nosotros. Si vemos más personajes en la Biblia que estaban necesitados, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, hablaron. No es que Dios no se daba cuenta de la necesidad de ellos, pero era necesario que ellos reconocieran que no pueden ya más sin el Señor. Es necesario clamar para que el Señor nos ayude, amado hermano. No es porque no quiera ayudarte, simplemente Él es un hombre, Él es un varón que respeta, que si tú quieres ayuda, le tenés que pedir. Porque muchas veces, si hubiese Dios no estuviera yo así, pero si no le pedimos, repito, no es que sea un Dios sordo, no es que sea un Dios ciego que no ve nuestras necesidades, pero Él quiere ver que te estás rindiendo ante Él. Porque así tuve que hacerlo. Señor, ya no quiero más estar en los brujos, ya no quiero más estar así como estoy. Ayúdame tú, ayúdame. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu mano de poder sobre mí, le decía yo al Señor. Y el Señor me ha permitido ver esas maravillas de Él. Día a día, compartía con mi pastor en estos días. Así como usted ha llorado porque se te complican las cosas, yo también he llorado. Yo también me he sentido que ya no puedo más. Pero esta semana le comentaba a mi amado pastor: pastor, después de las semanas y meses donde sentía yo ya no poder, donde sentía yo ya no querer nada, porque me sentía yo que se me estaba acorralando todo, se me estaba cerrando todo. Ahora la bendición del Señor empezó una tras otra y tras otra. Y le digo yo, me desesperaba como humanos, como no, somos humanos, nos desesperamos. Pero el Señor en su tiempo obra. Y recuerdo lo que me dijo mi pastor ahí tomándonos un cafecito, porque no me pude aguantar y le decía: pastor, usted vio cómo estaba yo estos días. Porque el Señor les reveló a ellos que yo andaba llorando en la carretera. No quería nada. No le dije a nadie más que yo puse mi alabanza y llorando ahí. Ya, Señor, ya no. Si esto es vivir, pues no tiene caso. Y mi pastora, recuerdo que el Señor me mostró que tú estabas sufriendo. Y sí estaba sufriendo. Llorando andaba ahí por la necesidad que atravesaba. Pero ahora le digo a mi pastor: pastor, Dios es bueno. Y me dice él: Dios nunca se va a olvidar de sus hijos, me dijo. Dios nunca se olvidará de sus hijos. Dios es chi. Aunque hay momentos te ayogate, aunque hay momentos te aguayabate más shuishe, pero te Dios se mava chaya mata yo tan mal ya inu que ya está te bendiciones. Mal ya te buk y allá va te Dios te yutsi yo tane. Porque Dios tú que el hermano tak. Y le acalvete pastor, o contale el te guachae, pero ahorita ya se ginón. Día tras día, incluso otra vez ayer me decían un mensaje. Así esto y lo otro me decían. Gloria a Dios. Después de que me sentí el ser más despreciado, después de que me sentí el hombre que no vale nada, porque así me hicieron sentir en ese momento. Pero en estos días el Señor me ha estado consolando, primeramente a través de la boca de los siervos. Pero empezó a llegar en la boca, el consuelo en la boca de gente que ni siquiera ha aceptado a Cristo en su corazón. Y me decían: tú vales mucho, tú eres importante. Y eso, amado hermano, sucediendo lo contrario a lo que viví días atrás. Entonces yo te digo, yo no sé si tus problemas son mayores a los que he estado viviendo, pero lo único que sé es que sea cual sean nuestros problemas, nuestras batallas, nuestras luchas, es mayor nuestro Dios y que Él tiene el control. Oremos, hermanos, si alguien desea pasar y lo puede hacer con toda confianza, sin no tenga usted pena. Padre bendito de la gloria, yo no sé por qué me llevaste a platicar con mis hermanos de lo que tú has hecho con
conmigo primeramente, Señor. Solamente tú, Señor, sabes. Si alguien en esta mañana vino desesperado por la misma condición en que un día estuve, Señor, yo solamente sé decir que tú te moverás a tiempo y forma, Señor Dios. Pero Padre, por favor, danos las fuerzas para resistir, porque yo sé que ya has oído el clamor de tu iglesia y de tu pueblo, pero que estás esperando actuar el tiempo y el momento, Señor Dios. Por favor, papito lindo. Está aquí para consolar, está aquí Para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu Si alguien de siente Dios pasar, está puede pasar con toda en confianza. Vamos a poner delante del Señor nuestras necesidades. El Espíritu de Dios se mueve en Este lugar está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en Muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Por favor, Señor, muévete en cada uno de nosotros. Te damos la libertad, Señor. Te damos la libertad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, para que te muevas en cada vida, en cada uno de nosotros. Ochan nahinanta kotan kotikahual, nahinanta kotan kotikushul Dios. Pasates canujelago tantas tol kotiktas kushle al kotik sok de pueblo, de iglesia agune, Padre. Hago colia caltic tauranitas cuentas, vigil cajual Jesús. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí. Santo, 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 mi corazón te adora.